están? Bienvenidos al canal del Evangelio. En el día de hoy nuestros anfitriones estarán reflexionando sobre el Salmo 51 y la importancia que hay en el verdadero arrepentimiento. Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. Bienvenido a nuestra casa, aquí al canal del Evangelio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hoy estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy, estar contigo, que me acompañes. Siempre mi esposa amada. Hoy día como que tú eres hermosa, pero hoy día te veo más hermosa. Oh, gracias. Tenemos un tema tan lindo para reflexionar hoy día. Como bien decía Juan Silva en un comienzo cuando hizo la presentación, vamos a reflexionar sobre el Salmo 51, lo que es el arrepentimiento, lo que es la confesión, lo que es la restauración de parte de Dios. Y esto nació porque estuve viendo unos posteos ahí en nuestro canal de YouTube y mucha gente desesperada. Hay un tema que tenemos que se llama pecar deliberadamente. Y entonces noté que había gente que decía que había pedido perdón al Señor, que se sentían culpables, condenados, que habían perdido el gozo y sabían que a lo mejor Dios le estaba disciplinando. Otra persona empezó a hablar, dijo que no sentía nada y que no sentía que estaba pecando o había hecho lo malo, pero no tenía remordimiento de conciencia, ni sentía disciplina, ni sentía nada. Que a lo mejor vuelve, pero al final dice, bueno, igual quiero perseverar. O sea, vi actitudes de gente desesperada y otros indiferentes. Hay gente que confunde el arrepentimiento con el remordimiento, o sea, llorar, patalear delante de la presencia de Dios, pero no haber una actitud genuina de querer ser renovados, de entender lo que significa el arrepentimiento y de cambiar. Y a mí me llama mucho la atención este salmo. ¿Tú sabes lo que me llama la atención? Este es un salmo que fue dado al músico principal. Eso es lo que está escrito, pero que no pertenece al salmo, pero como referencia. Se le manda a David al músico principal para que le ponga, él le manda la letra para que le ponga música, para que lo cante el pueblo. Entonces, la confesión, esto es algo extraño, en la confesión del pecado hay alabanza a Dios. Un ejemplo de esto está en Josué capítulo 7, verso 19. ¿Lo puedes leer, por favor? Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Aquí esta historia habla de Acán, ¿verdad? Quien se había dejado cosas que no estaba supuesto cuando fueron a Jericó, ¿cierto? Sí. Una vestimenta ahí babilónica, y se había dejado oro y plata. Entonces Josué le dice, oye, tienes que dar gloria a Dios, confiesa, declara lo que has hecho y eso va a dar alabanza a Dios. Entonces, cuando uno entiende que la confesión de pecado trae gloria a Dios, se glorifica a Dios, uno tiene una perspectiva diferente. Si no, no hubiese estado puesto ahí. David lo puso esta confesión de pecado como una alabanza para que el pueblo lo cantara. Entonces, es una cosa muy interesante al examinar el Salmo. Y antes de comenzar con el Salmo, ¿cuál es el contexto? Porque, como vimos, esto fue dado para el músico principal. Exacto. Entonces, esto fue cuando Natán fue y le profetizó lo que Dios le había dicho. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, hay que moverse ahí a Samuel. Eso está en 2 Samuel capítulo 11, verso 5. Yo creo que casi todos están familiarizados con esta historia, ¿verdad? Estaba David, entonces era el tiempo de la guerra de los reyes. David no fue, se quedó ahí en el techo de su casa mirando para todas partes. Y entonces estaba Betsabé, claro, ¿cierto? Y estaba bañándose y la vio. Y la codició. Ella era, entonces pregunta a uno de la gente que trabajaba con él quién era ella, ¿verdad? Bueno, la esposa de Urías. Entonces alguien de su guerrero importante, ¿cierto? Alguien importante del ejército. Sí. Sin embargo, él la mandó a buscar, ella estuvo con él. ¿Y qué es lo que pasó? Dice 2 Samuel 11:5, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Empreñada. O sea, el pecado concibió. Yo creo que tiene que haber estado súper sorprendido David y trató de cubrir el pecado. Lo que pasa es que aquí vemos muchas cosas en la vida de David que te dejan perplejo. Un hombre conforme al corazón de Dios que miente, un hombre conforme al corazón de Dios que codicia, un hombre que conforme al corazón de Dios mató, mintió, fue un hipócrita. Fue premeditado. Claro, fue premeditado. Aquí hay alevosía, premeditación y encima de hacer traer a Urías y bueno, y hacer lo que esté ahí, que se vaya para su casa de alguna manera para que Urías se acueste con Betsabé y entonces fija un embarazo, que es de la responsabilidad y se le quiere pasar a Urías. ¿Qué más hace David? De encubrir el pecado.
Bueno, además de eso toma a Urías entonces y lo manda a la guerra. Hace que los soldados lo dejen solo Exacto. para que le den muerte. O sea, ese es un pecado completamente fuerte, pero para Dios no hay nada escondido. No. No hay nada escondido, Dios lo sabe todo. Y después de eso entonces Natán, después vemos el siguiente capítulo, 2 Samuel, capítulo 12, donde vemos algo bien interesante porque viene el profeta y le hace como un tipo parábola, y le cuenta y le dice, Sí. había un hombre rico y un hombre pobre. Mm. El hombre rico tenía vacas, tenía ovejas. El hombre pobre una corderita. Y entonces ahora empieza, mira al profeta, mira como la sabiduría de Dios. Y entonces Natán delante del rey le dice, y el pobre la había criado, ¿verdad? La tenía en su seno, la amaba como una hija. O sea, empieza a hablar del afecto que tenía con esta corderita, o sea, que es lo que es una oveja joven. Ujú. Y entonces después sigue Natán con la historia y le dice, ¿y tú sabes qué? Vino un hombre, ¿cierto? Llegó a la casa del hombre rico, y entonces el hombre rico, en vez de tomar de sus ovejas y de sus vacas para cocinarle y servirle, se la quitó al pobre. Y entonces se la sirvió a este visitante. Y entonces ahí es donde David se enoja y dice, oh, este hombre es digno de muerte. Y empieza y se enoja, ¿verdad? Y ahí vemos que estaba ciego. Por eso es que tiene que intervenir, por eso Dios tiene que abrir los ojos para que uno entienda qué es lo que es pecado, porque Exactamente. uno mismo puede decir, bueno, eso es incorrecto, pero a lo mejor lo estamos viviendo nosotros en nuestras vidas. De ahí que es importante juzgar con justo juicio, de ahí que es importante sacarse la viga del ojo, pero luego entonces tú puedes juzgar. Así es. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. O sea que le abrió los ojos y David, yo me imagino. Me imagino el espanto de El David. espanto de David, terror, porque tú sabes que era digno de muerte. Y otra cosa, el valor de Natán. Tú sabes que muchos reyes intentaron matar a profetas que fueron a llevarle palabra de Dios. Así que Natán, un hombre que, no sé, valiente, sabía que tenía que hacer lo que tenía que hacer, predicó lo que tenía que predicar, profetizó lo que tenía que profetizar y hizo lo que Dios le mandó a hacer y punto. Él sabía que estaba corriendo un riesgo, pero el espanto de David en ese momento. Y me gustaría, por favor, que pudiera leer 2 Samuel, capítulo 12, el verso 11 y 13, porque estamos hablando del Salmo 51 y solamente estamos dando una pequeña reflexión de lo que es el trasfondo, del contexto. ¿Ok? Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Tú sabes, dice, porque tú hiciste... Wow, la misericordia. La misericordia de Dios, pero dice el Señor, dice, tú lo hiciste en secreto. Y me estaba acordando de 1 Timoteo capítulo 5, donde dice que hay hombres que pecan y que antes que venga el juicio sus pecados son expuestos, pero otros igual finalmente son expuestos de la misma manera. O sea que, aunque se pueda pecar secretamente, tarde o temprano el pecado por alguna parte va a salir. Y si no sale ahora, va a salir un día final, en el juicio final. En el juicio, sí. Va a salir. Entonces, de esta reflexión del Salmo 51, que tiene que ver mucho con lo que es la gracia de Dios, porque ahí nos dio un chispazo tremendo. El Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Él estaba supuesto a morir. Entonces, eso es lo que lleva a David a escribir este salmo precioso. Y la primera reflexión que yo encontré es que el verdadero arrepentimiento conlleva una confesión privada y pública. El verdadero arrepentimiento lleva una confesión privada y pública. Privada porque, bueno, casi la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos, pedimos perdón al Señor, pero no salimos por las calles ni levantamos la mano a la iglesia y decimos, Claro. pastor, quiero por favor decir que mentí. No lo hacemos. Sin embargo, hay pecados que requieren un arrepentimiento público. Hay cosas que de pronto se tienen que hacer públicamente. Decir, mira, fallé, pequé, hice esto y está mal, pido perdón. Y uno dice, no, eso es exagerado, eso es legalismo, pero ponte a pensar, David escribió su arrepentimiento para que lo hicieran una canción y todo el pueblo supiera. O sea, que lo que él le pasó en privado, como Dios dijo, tu pecado que hiciste en privado, ahora David lo expone públicamente, expone cómo fue que él apeló a la misericordia de Dios, cómo fue que él confesó, cómo él fue que pidió restauración, cómo fue que reconoció los juicios justos de Dios y cómo fue que Dios restauró su vida.
de una manera interesantísima. Mira el verso, lee por favor el Salmo 51, verso del 1 al 3. Ahora vamos a tomar la Reina Valera. Vamos a ver algunas cosas porque estamos en la primera reflexión que el arrepentimiento requiere a veces una confesión privada, pero también a veces una pública, así delante de todos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Mira, aquí yo veo un contraste entre el verso 1 y el verso 2, porque en el primero exalta las piedades de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, exalta la misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Entonces, David apela a Dios. Reconoce que Dios es un Dios piadoso, que tiene misericordia y multitud de piedades. Entonces, el verso 1 como que exalta la bondad de Dios, pero después tú ves que el verso 2 y 3 más o menos te dejan ver el contraste entre el verso 1, la gran bondad de Dios, porque Dios es un Dios bueno, lleno de amor, y la gran bajeza de uno al pecar. O sea, Dios es tan santo, tan bueno, tan puro, tan misericordioso. Nosotros somos tan pecadores que no merecemos esta piedad. Así que de alguna manera se recoge, se amarra, se aferra, más bien dicho, a esta misericordia de Dios. Entonces, en este arrepentimiento conlleva el hecho de pensar, por ejemplo, que Él quiere... Mira palabras que me llaman la atención, como borra, lávame, límpiame, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. En otras palabras, el verdadero arrepentimiento viene con la confesión de que el pecado no culpaba a nadie. O sea, aquí no está como la mujer que tú me diste. Claro. Lo hice sin querer queriendo. Si sabes que soy débil, ¿por qué se me abrió esta puerta? ¿Por qué tú, Dios, me abriste esta puerta sabiendo que tengo esta debilidad? No, él dice en el verso 3, dice, yo reconozco mis rebeliones, y la confesión verdadera de un verdadero arrepentimiento, sí, es culpa mía. O sea, esto no puedo culpar a nadie. Yo me he metido en este agujero, yo lo hice porque quise y reconozco que está mal. Lo importante es reconocerlo, sí, ¿verdad? Y el único lugar donde puedes encontrar misericordia es en el trono de la gracia de Dios. Amén. Mira, y mi pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, creo que yo de alguna manera, pienso reflexionando esto, él está pensando, no sé, está delante de mí, o sea, no puedo parar de pensar en lo que hice. Eso es lo que hace el pecado, te roba la paz. Está constantemente en tu mente, como si fuera una máquina reproductora de video, como si fuera, ¿te acuerdas? Te da vuelta y después se vuelve a empezar otra vez y está otra vez nuevamente y está nuevamente y empieza y está constantemente robándote esa paz. Te tortura. Te tortura, es un tormento. Mi pecado está delante de mí. Así es. Porque yo reconozco mis rebeliones. Claro, alguien podrá pensar, bueno, entonces, pero nos llevaron un salmo del Antiguo Testamento. Nos llevaron un salmo de la ley. Estamos en la gracia. Claro. Ya estamos salvos, 100% salvos. Ya Cristo nos perdonó los pecados pasados. Los pasados, presente y futuro. ¿Por qué deberíamos confesar nuestro...? ¿Por qué deberíamos? Yo creo que es una pregunta muy importante porque estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, exactamente. Entonces, ¿por qué deberíamos? Porque la Biblia, el contexto de la Biblia es la Biblia. O sea, uno no puede decir, bueno, ya esto no se relaciona a este principio de la confesión de pecado en el Nuevo Testamento porque no la encontramos, porque sí la encontramos. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que el mismo concepto de David cuando le dice al Señor, oh, lávame, límpiame, borra. Exactamente. En otras palabras, es la cruz la que hace posible esta limpieza continua. Es más, en 1 Juan capítulo 1, verso 7, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que, ¿cuánto más ahora la sangre de Cristo?
La enseñanza que escuchamos hoy en día es que obviamente que Cristo pagó por todos los pecados y que no tenemos que estar confesando, porque obviamente si ya están perdonados los pecados, porque hay que confesar, pero pienso de que sí, que por eso tenemos un sumo sacerdote donde tenemos que invitación, claro. Tenemos esa invitación del sumo sacerdote que es Jesús, que está siempre ahí intercediendo por nosotros, nuestra debilidad. Por nuestra debilidad. ¿Y qué es debilidad? Debilidad es pecado, es lo que nos caemos a hacer, que está mal. Claro, exactamente, por eso tenemos un sumo sacerdote, pero sin relación con el pecado. Entonces, pero tú sabes que si no estuviera este principio de 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, entonces uno podría decir a lo mejor, bueno, pero no está en el Nuevo Pacto, o no está en el Nuevo Testamento. Pero aún Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, al final de los versos, no sé si el verso 30, no estoy seguro, pero Pablo les dice a los corintios que cuando él vaya donde ellos, si no se han arrepentido, ¿verdad? Después lo voy a poner en pantalla, ven el verso, a 2 de Corintios capítulo 12, verso 21, que cuidado que va para allá y cuidado que muchos que antes han pecado no se han arrepentido, la inmundicia, la laxivia. Entonces tú ves que el arrepentimiento es parte de la vida creyente. Claro, y es una cosa continua. Continua, no es una cosa. Porque siempre estamos haciendo algo, o sea, siempre estamos pecando. Lo que tú dijiste, qué importante lo que tú dices. Nunca paramos de hacer el mal. Sí, que lo que pasa es que no hay que confundir que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, vida que no se puede perder, a que necesitamos constantemente estarnos arrepintiendo cuando comprendemos que hemos fallado, cuando Dios nos muestra que hemos fallado. Exactamente. Comprender que debe haber un arrepentimiento, lo cual es una confesión radical del pecado. He hecho esto, he hecho lo malo delante de ti. Mira, yo quiero volver estamos en el Salmo 51, lo que es el arrepentimiento, confesión y restauración. Mi pecado está siempre delante de mí, o sea, no lo puedo sacar de mi cabeza. No sé si alguna vez tú has pensado si tan solo pudiera volver en el tiempo. Yo creo que David tenía eso un poco, no lo podía sacar de su cabeza. Y quizás David estaba pensando... Retroceder y borrar aquello que hice incorrectamente. Si pudiera revivir a Urías, si pudiera devolverle lo que le robé moralmente, sexualmente, a veces de una forma ilegítima porque ella era la mujer de otro hombre, si yo pudiera hacerlo. Pero hay cosas que no se pueden cambiar. Y es por eso que necesitamos restauración. Exacto. Y la restauración no viene con cambiar lo que pasó en el pasado, viene con cambiar la actitud que tenemos ahora para lo que vamos a enfrentar adelante. Entonces, lo primero, habíamos dicho que el arrepentimiento requiere a veces una confesión pública, a veces privada. Entonces vamos a la segunda reflexión. El arrepentimiento verdadero viene por entender qué es lo que es pecar, porque hay como una definición. De pronto cuando nos empiezan a decir, bueno, cambia la palabra pecar y empiezan a decir, bueno, me equivoqué, si te equivocaste, si fallaste. Entonces, cuando le baja el perfil... Pero ¿cómo define? Mira, quiero que leas Salmo 51, verso 4. Es más grave que eso. Mucho más grave. Lee, por favor, el Salmo 51, verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pecado que es lo que ofende a Dios. El pecado ofende a Dios. Eso, ofender a Dios. Ofender a Dios, o sea, es claro. Y contra ti solo he pecado. Y entonces cuando uno tiene eso, David comprendió que el pecado ofende a Dios y por eso que nosotros debemos evitarlo y cuando hemos caído debemos arrepentirnos y debemos confesarlo. ¿Sí? Directamente, Señor, he pecado contra ti. La confesión debe llevar eso, claro. Debe conllevar al Señor. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Exactamente. ¿Cierto? Entonces debe llevar esa connotación. No sé si tú... Estamos pecando contra Él. Claro, estamos ofendiendo a Dios. Entonces yo no sé si tú o yo usamos eso continuamente, pero es algo que debe incluir nuestra oración. Debe decirnos, Señor, perdona, te ofendí. Te ofendí. El pecado nos hiere. O sea, no hay... Uno dice... o sea, como uno... caracteriza o como cómo uno caracteriza el pecado. Es que hay unos niveles más altos, otros más bajos. Claro, la mentira blanca claro. No es tan mala como la negra. No, entonces, y con esta cuestión se termina esa definición de que bueno, mentí, pero era una mentira piadosa. Claro. No, mentir, cualquiera sea los niveles que le quieras poner, es ofender a Dios. Claro. Para que seas, dice el verso 4,
reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, David expresa, si Dios decidiera castigarme, aún sería justo. Claro, estuviera justo. Y para nosotros, si Dios decidiera sí, castigarnos por el obviamente. pecado, sería justo. O sea, de pronto la gente dice, no es justo que Dios haga esto, no es Dios justo que Dios discipline, no es justo que Dios sea severo, no es justo, pero aquí está escrito, si aún Él decidiera hacerlo, por eso David dice, y tenido por puro en tu juicio, los juicios de Dios son completamente justos, incluso para el impío, finalmente el que no creyó en Jesús, ellos también van a tener un juicio justo, porque los juicios de Dios son justos, ¿ok? Así que, pero sin embargo, fíjate, alguien puede estarse alarmando diciendo, bueno, con eso que me están hablando ahora yo no quiero ni confesar, me da miedo. Sin embargo, la misma Biblia también nos dice en el Salmo 103 que Dios no hace, De acuerdo a nuestros pecados. Sí, Salmo 103, versos 10 y 11, dice que no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, Sí. ni nos paga conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que la buena noticia es que por eso que David empieza apelando a la piedad. Tu misericordia, tu multitud de piedad, conforme a tu piedad. Porque él la ha experimentado. David había experimentado la misericordia de Dios. Recuerda que en 2 Samuel 12:13, cuando dice, el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Él sabía que tenía que morir. Pero experimentó la misericordia de Dios. La misericordia de Dios excede todo lo que nosotros podamos entender, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia. Por eso que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y venir arrepentido y confesar nuestro pecado. Por eso el sumo sacerdote. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestra debilidad. Él está ahí constante, día y noche. O sea, Él no se mueve. Él está ahí constante. La tercera reflexión es que todos, hasta los hombres más buenos, hasta el hombre más justo, trae desde el vientre de la madre una naturaleza pecaminosa. Y eso lo dice el verso 5. Por favor, ¿lo puedes leer? Salmo 51, verso 5. Sí. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eclesiastés dice que no hay hombre justo en esta tierra que nunca peque. Todo. Entonces, el reconocimiento, y eso no puede ser una excusa para no pecar. Claro. Pero el reconocimiento que tú lo haces y yo lo hago porque viene dentro de nosotros. Los creyentes aún mantenemos esta naturaleza pecaminosa, por eso pecamos. Si no, no pecaríamos. Así es. Por eso esperamos la redención de nuestro cuerpo. Entonces, el arrepentimiento debe ser, como tú antes decías, una práctica continua. 2 Corintios 12:21, constantemente tenemos que estarnos arrepintiendo cuando hacemos lo malo, arrepintiéndonos y confesando hasta el Señor. Así que en estos versos estamos viendo de alguna manera la primera parte de lo que es el arrepentimiento, lo que es la confesión. Pero hay un detalle bien importante en la cuarta reflexión, es que el arrepentimiento es algo que Dios te hace ver que estás mal. Es un don. Es un don de Dios, porque estamos hablando de esta relación con Dios. Así es. Y lo dice el siguiente verso, el verso 6. Sí, dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Eso viene de parte de Dios. Dios es el que nos hace comprender. Eso es para que el cojo no se salga de camino. Claro, pero el punto principal aquí es que Dios que te muestra. Exacto. Y Dios trata contigo. La sabiduría de entender esto viene de parte de Dios. Dios nos da sabiduría para poder comprenderlo. Dios Por medio del Espíritu Santo. Exacto. Dios que nos da el entender que estamos mal. Llega un momento de... Si eso no está pasando en tu vida y tú estás pecando y nada te dice nada, como la persona que escribía ahí en el canal de YouTube y le daba lo mismo, no siente nada, tú tienes que hacerse pregunta realmente si yo he conocido al Dios de la Biblia. Exactamente. Y he nacido de nuevo. Pero después del arrepentimiento, después de la confesión, David ahora empieza a dirigir una oración en cuanto a peticiones. O sea, ahora ya confesó, ¿cierto? Se arrepintió, confesó. Entonces ahora hace un montón de peticiones que son muy interesantes, por ejemplo, y que el verso 7 tiene que ver realmente con lo que pide al principio. Dice verso 7, por favor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Bueno, el verso 7 tiene conexión con lo primero, cuando él pide que se le lave, que se le borre, que se le limpie. Lávame con hisopo. Entonces, aquí quiero hacer un detalle importante. Aquí esto descarta la idea de que David tiene la mente de los rituales mosaicos, o la ley mosaica. Porque, bueno, aunque
En la ley se usaba un hisopo donde, ¿cierto?, se rociaba sangre y agua, pero él se da cuenta que la limpieza, un ritual no te puede limpiar. Solamente produce algo externo. Ahí está la declaración de un hombre que necesita ser limpiado por Dios, no por la sangre de un animal. O sea, eso de alguna manera nos apunta a Cristo. Así es. La sangre de Cristo es la que nos limpia. La sangre del Cordero. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y un comentarista dice que en aquellos tiempos los pastores, cuando una oveja, porque las ovejas eran medias, son tontas. Tontas y rebeldes. Y rebeldes. Y entonces cuando están gorditas se pone más difícil la cosa, porque cuando se iban a lugares lejos, muchas veces se volteaban, quedaban con las patitas para arriba, morían, se desesperaban, se llenaban de gases, se morían por el calor, a veces el frío hacía que duraran un poquito más, pero se morían. Entonces cuando el pastor la encontraba, lo primero que hacía le rompía una pata, según este comentarista, y se la llevaba y la sanaba. Y una vez que ya la sanaba, la ponía en el suelo. Mira, dice, y luego cuando la pierna estaba mejor, ponía a la ovejita en el suelo. Y adivina quién seguía al pastor por todas partes. La oveja. Y de alguna manera quizás David tiene eso en mente. El hecho de que Dios lo quebrantó para sanarlo. Claro. Eso está... Dios trató con su vida. El pecado debe ser tratado. Exactamente. La práctica de pecado debe ser tratado. Dios, si tú estás en Cristo Jesús, estoy hablando contigo, Dios no quiere dejar ese pecado así como así. Ese mal hábito que tú tienes que es pecaminoso. Dios lo quiere tratar y te va a doler, pero te va a sanar. Dios trata de alguna manera de esa forma con nosotros. Por eso Isaías dijo, 53 verso 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces la oración comienza a él, que Dios lo limpie, que lo purifique, que le sane los huesos que el mismo Señor arroja. Como una oveja desobediente pide eso, ¿verdad? Así es. Ser sanado. El verso 9 sigue la oración de David. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tú sabes que me llama la atención el verso 10. Me llama la atención el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El arrepentimiento no termina con la confesión, sino el deseo más profundo de que Dios haga un cambio en nuestro corazón. Sí. Que haga un cambio radical en nuestro corazón. No solamente me arrepiento y ahí quedó, no. Señor, cámbiame. Es que el creyente tiene que anhelar eso. Sí, es un verdadero arrepentimiento. Cuando tú anhelas cambio. Exacto. No me eches de delante de ti ni me quites tu Santo Espíritu. Bueno, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y el Señor no nos quita porque estaba con nosotros para siempre. Pero en este caso David, de alguna manera, pensando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, como Dios trataba, está pensando a lo mejor que no me pase lo que le pasó a Saúl. A Saúl no lo perdonaron. No. Le quitaron el reino. Le quitaron el reino y le quitaron el Espíritu Santo. Claro, se fue de todo lo que estaba en su vida. Sin embargo, David dice que no, quizás que no me pase lo que le pasó a él. Porque está pidiendo misericordia y piedad. Que no me pase lo que le pasó al otro. Trátame con misericordia y con piedad. Y ahí está el misterio de la misericordia, cómo Dios la aplica como Él quiere. Así es. Nuevamente vemos su soberanía. Vuélveme, dice el verso 12, el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. David no había perdido la salvación, había perdido el gozo. Vuélveme el gozo de la salvación. Y este punto es muy importante porque cuando alguien peca es porque siente más gozo en el pecado que el gozo que te produce servir a Dios o tener una relación con Dios. La comunión con Él. Por eso pecamos. Bueno, pecamos porque llevamos una naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué es lo que nos estimula a seguir pecando? Es que ¿dónde está nuestro gozo? Si el gozo está en el Señor. Dice, y un espíritu noble me sustente. O sea, la Nueva Traducción Viviente dice, que esté dispuesto a obedecerte. La Nueva Versión Internacional dice, un espíritu obediente me sostenga. Aún la obediencia, necesitamos pedirle a Dios, Dios, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame que esté dispuesto a obedecerte. Ayúdame que tenga un espíritu que me sostenga de obediencia. O sea, debemos incluir en nuestra oración, decir, Señor, ayúdame por favor a ser obediente. Mira el verso 13, ahí vemos una oración de restauración.
Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Oh, qué tremendo. A eso te da tanta esperanza. Entonces quiere decir que cuando... ¿Qué quiere decir ese entonces? Que una persona, un creyente, estoy hablando de un creyente, si no se ha puesto a cuenta al día con esos malos hábitos pecaminosos, no puede él después dársela dando de, bueno, déjame explicarte el camino del Señor, o cambia tu vida si él no ha cambiado la de él. Exacto. Pero por otra parte, una vez que que tú te arrepientes, que tú confiesas, que tú lamentas que has ofendido a Dios, una vez que tú reconoces que necesitas fuerza de parte de Dios, que tú necesitas que Dios haga algo en tu interior, que cambie, un cambio permanente, entonces Dios te da la oportunidad y te dice, bueno, ahora entonces vuelta al camino, a tu misión. Así es. Entonces los pecadores se van a convertir, porque Dios va a hacer algo a través de tu testimonio, porque Dios quiere cambiar vida a través de vidas cambiadas, transformadas. Así es. Por eso es que todo el pecado no es un juego. Esto no es Así un juego, pero te da esperanza. Tú estás detenido ahí a lo mejor pensando, oh, he pecado y he hecho tantas cosas malas, Dios. Como alguien decía, nuevamente vuelvo al tema del comentario en YouTube que nos hicieron. No, ya Dios no me ama, Dios no quiere nada conmigo, ya perdí todo, estoy completamente fuera, Dios no tiene ni un interés conmigo. No, Dios quiere, tenemos una misión, es una mentira. Dios quiere restaurarte porque hay una misión. Así es. Tenemos una gran comisión. Pero mira nuevamente, después de David pedir que Dios le restaure, vuelve nuevamente a asegurarse de que él quiere que Dios lo restaure, pero que las cosas no vuelvan a ocurrir nuevamente. Porque muchas personas sienten creyentes y dicen, pero ¿y qué pasa si lo vuelvo a hacer? ¿Qué pasa si me vuelvo a caer? Por eso no quiero empezar de nuevo porque me puedo volver a caer. ¿Y qué pasa si me involucro otra vez nuevamente en las cosas del Señor y empiezo a testificar del amor del Señor y vuelvo a caer en lo mismo de antes? Sin embargo, el verso 14, mira cómo ora David, mira cómo clama David. Por favor, léelo. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua de tu justicia. ¿A qué homicidio se refiere David? David yo creo que está pensando en lo que le hizo Urias. Urias. En otras palabras, David ora y dice, Señor, que no, Padre mío, que no lo vuelva a hacer. No quiero volver a hacerlo, Señor. Líbrame de que me pase. Ok, me he arrepentido, he confesado, he dicho que te he ofendido a ti. Reconozco que es mi culpa, está siempre esto en mi mente. Yeah. Límpiame, lávame, no con un ritual. De hecho, delante dije, esto descarta que la gente diga, bueno, no, pero esto es la ley. Porque mismo David dice, al final dice, sí, mira, si fueran sacrificios, yo te los daría. Sacrificios de la ley. Pero el Señor lo que quiere es un espíritu contrito y humillado. Dios no lo desecha. Entonces esto no es una alusión a la ley, aunque ocurrió dentro de la ley. Esto no está hablando de la necesidad. También de orar y decir, Señor, líbrame, que no lo vuelva a hacer. No solamente recrea dentro de mí, pero líbrame que no lo vuelva a hacer. O sea, sentir pesar y no decir, bueno, yo he escuchado de pronto gente que dice, bueno, tú sabes, y he escuchado a veces que se cuenta hasta con morbo. Bueno, un día me caí, hice lo malo, hice esto y lo otro, tú sabes, pero volví, pero lo cuenta como si fuera algo gracioso, pero David recuerda como una experiencia amarga. El pecado siempre debe ser recordado como una experiencia amarga. Y finalmente, ora David en el verso 17 del Salmo 51 para que lo que él hizo, otros no sean afectados. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Muy interesante cómo David termina pidiendo a Dios en esta restauración que los efectos de su pecado no tengan un efecto sobre el pueblo. Así. Porque lo que pasa es que cuando pecamos no solamente ofendemos a Dios, pero afectamos a quienes nos rodean, nos afectamos a nosotros. La gente que adultera afecta al que engañó, a la que engañó. El que roba algo afecta al que, ¿verdad?, le robó y se afecta a sí mismo. Y él está pidiendo de alguna manera porque él sabía lo que Dios había hecho. Cuando un rey fallaba, todo el pueblo estaba castigado. Claro. ¿Te acuerdas al principio como leíamos en Josué? Que Acán robó y se quedó con cosas que no debían ser apropiado. Y Josué mandó a la guerra y perdieron. Y se dio cuenta que algo había pasado por causa de Acán. Imagínate cuánto más de un rey, cuántos reyes hicieron lo malo, claro, y el pueblo fue castigado. Entonces, David de alguna manera clama también por favor que las consecuencias de lo que he hecho no afecten
a los demás. A los demás, sí. A los demás. Y yo creo que hemos llegado a un punto importante, estas 5 reflexiones, que no es un sermón, la verdad que es una reflexión, pero yo espero en mi corazón de que si tú estás en esta situación, eres creyente, y estás lidiando con esto, entiendas que sí, que no puedes, que no hay nada oculto. Tú puedes pecar así a escondidas de los ojos de los demás, pero Dios está viendo. Y Dios quiere que tú entiendas que tu confesión trae alabanza a Dios. Ahí tenemos un cántico de alabanza, por una confesión. Que tú entiendas que sus misericordias son grandes, que el pecado destruye, roba la paz. Exactamente. Que tú necesitas la fuerza y el renovarte. Y la cruz hace todo esto posible. ¿Cuánto más nosotros la cruz? Así es, amén. Por eso él dice, hoy dice David, si fuera un sacrificio yo te lo daría. Él entiende que la sangre de los toros y los machos cabríos no son suficientes. Por eso nosotros este mensaje lo podemos aplicar a nuestra vida diciendo, ¿cuánto más la sangre de Cristo Así es. puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Qué tremendo, tenemos la cruz del Calvario ahí para esa restauración de que podemos venir ante de Él y decir, aquí estoy, cámbiame, lávame, Límpiame. límpiame. Y a lo mejor tú no conoces al Señor y sientes el peso del pecado y Dios está abriendo tus ojos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No hay un pecado gigante que Dios no pueda borrar. Exactamente. No hay nada imposible para Dios. Dios puede borrar aquel pecado que te tiene dominado, que no sabes cómo te controla. Pero lo primero parte entregando tu vida al Señor Jesucristo. Exacto. Para que puedas decir, yo ya no vivo, más Cristo vive en mí. Para que puedas decir, con Cristo estoy crucificado. De eso se trata el mensaje de la cruz. Y si tú eres creyente y estás lidiando también con pecados, porque los creyentes también luchamos con diferentes áreas, te invitamos ahora a hacer una oración. Quiero que donde estás, que oremos. Y quiero que sientas que la sangre de Cristo tiene poder suficiente, esa ofrenda de la cruz, no solamente para salvarte eternamente, pero para limpiarte de toda maldad cada vez que pecas. Así es. Oremos. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, este día, esta tarde, a la hora que estén viendo este programa. Te damos gracias, Padre, Señor, y te pedimos por aquellos que no te conocen, para que realmente puedan entender que la solución solo está en Cristo Jesús, para que puedan realmente traer arrepentimiento y confesión y puedan experimentar restauración total, que puedan entregar su vida a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos por aquellos que están haciendo profesión de fe y sienten el llamado el día de hoy, Señor, que digan, Señor, heme aquí, no puedo con este pecado, está delante de mí, me atormenta, me persigue, mi pasado me persigue. Necesito restauración, necesito liberación, necesito a Jesús. También oramos por aquellos que son creyentes y están lidiando con pecados aparentemente ocultos, que tú los conoces todos. Para que el día de hoy, Señor, si a lo mejor por ignorancia no se atreven a hablar contigo, no saben que deben arrepentirse y confesar, por malas doctrinas, creyendo que a lo mejor a ti no te importa y que no está escrito en el Nuevo Testamento que debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos, aun siendo creyentes, Señor. Que sus ojos sean alumbrados. Si estás lidiando con el pecado que seas, desórdenes sexuales, trastornos de personalidad, a lo mejor ni sabemos, pueden haber hasta adictos aquí viendo esto, que tengan adicción a la pornografía infantil y estén lidiando y no saben cómo arrancárselo del corazón. Tú no lo vas a poder arrancar con psicología, con tratamiento, no lo vas a poder sacar con consejería secular. Lo único que tiene poder sobre el pecado es la sangre vertida en la cruz del Calvario. Así es. No importa cuál sea tu pecado. A lo mejor te abusaron cuando niño sexualmente y piensas que eso te da el derecho de abusar a otros sexualmente y estás repitiendo el mismo ciclo y a lo mejor tu vida se ha salido del modelo original de Dios porque simplemente sientes que te dañaron y por eso tú tienes derecho a vivir tu vida como a ti te parezca. Hoy día es el día donde tú te puedes arrepentir de tu pecado y confesarlo ante el Señor. A lo mejor estás engañando a tu esposa. A lo mejor no sabes lo que estás haciendo en el celular o en el internet, lo que sea. Pecados grandes, pequeños, morales, sexuales, lo que sea. Hoy es el día, no desaproveches el día. Y por eso, Padre amado, oramos por todos estos hermanos y amigos en el nombre de Jesús para que el día de hoy puedan aferrarse a tu palabra bendita y recibir a través de Cristo Jesús el perdón, la restauración de toda su vida para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, dejamos un correo electrónico para cualquiera de tus dudas. Hay pastores del canal del Evangelio que trabajan, que están dispuestos con mucho gozo a poder responder cada una de tus inquietudes. Nos vamos, una pausa Ya. y ya volvemos. Vamos, tiempo de alabanza, no le cambien.